Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, me había olvidado de grabar logaritmos, la verdad que es un tema bastante importante de matemática. ¿Sí? Yo acá había puesto definición y propiedades, creo que las propiedades las vamos a ver en otro video. Entonces lo primero que vamos a ver es la definición de logaritmos. Y ustedes ahí van a ver un montón de simbolitos que mucho no se entiende. Primero vamos a ver cómo se lee. Esto se lee logaritmo en base a de b, ¿sí? Logaritmo en base a de b es igual a n. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cómo lo voy a resolver? Por ahora son todas letras, no se entiende. ¿Cuándo? ¿Vieron que yo digo en base a? ¿Ven? Entonces a es la base de una potencia, ¿sí? N, que es el número que está del otro lado del igual, es el exponente. ¿Y a qué me daría igual esa potencia? A el número b que yo dije acá, ¿sí? Esto por ahora no se entiende, lo vamos a ir viendo en ejemplos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá me dice logaritmo en base 2 de 8. Quiere decir que 2a, ahora vamos a ver a cuánto, ¿sí? Es el número que yo voy a poner de este lado, es igual a 8. Ven que esto sería a y esto sería b. Fíjense que a y b son estos, los que les di ahí. Fíjense que a es la base de la potencia y b es el resultado. Fíjense, si yo miro eso, ¿qué número iría en ese cuadrito? ¿Sí? Iría un 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Quiere decir que ese 3 va a ser el resultado del logaritmo. ¿Está bien? Ahora tengo el logaritmo en base 8 de 64. Entonces, 8 a la cuánto es igual a 64. ¿Qué número pondrían ustedes ahí? Y un 2. Quiere decir que 2 es el logaritmo en base 8 de 64. La palabra logaritmo me tiene que hacer acordar a mí a la palabra exponente. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar la base? ¿Sí? Fíjense que la base es el numerito que está escrito abajo para obtener el número que está dentro del logaritmo. ¿Está bien? Fíjense que acá también tengo el logaritmo de 64, pero lo tengo en otra base. ¿Ven que dice logaritmo en base 4 de 64? Entonces es 4 a la cuánto me da 64. Fíjense que es distinto este de este. ¿Sí? 4 por 4, 16 por 4, 64. Quiere decir que al 4 lo multipliqué 3 veces por sí mismo. Quiere decir que el logaritmo en base 4 de 64 es 3. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir complicando de a poquito un poquito más. Fíjense el ejemplo que sigue. Dice logaritmo en base 5 de 1 sobre 125, o sea, una fracción. Bien, acordémonos que la palabra logaritmo me tiene que hacer pensar a mí en la palabra exponente. Fíjense, 5 a la cuánto me da 1 sobre 25. Y ahí lo primero que nos llama la atención es que uno es fracción y el otro no. Entonces, ¿cómo tienen que ser los exponentes para que un número que no es fracción se transforme en sí un número con fracción? ¿Se acuerdan que para que se dé vuelta este número, para que se invierta, este exponente tiene que ser negativo? Entonces, yo ya sé que si uno de ellos es fracción y el otro no, el exponente va a ser negativo. Y después digo, bueno, el 5 con este menos ya lo di vuelta, ¿sí? El 1 que tiene abajo el 5 me va a quedar arriba y abajo el 5, ¿sí? Por ahora me quedaría un quinto. Para llegar a 1 sobre 25, ¿por cuánto voy a elevar? Voy a elevar a la 2, ¿sí? Entonces, cuando veo que uno es fracción y el otro no, ya sé que acá va a ir el menos, ¿sí? Y después 5 al cuadrado es 25, ¿sí? Así que acá el resultado del logaritmo va a ser menos 2. ¿Está bien? Muy bien. Fíjense que acá tenemos uno es fracción y el otro es un número entero. Acá el entero era la base y la fracción era el número. No pasa nada, es lo mismo, ¿sí? Fíjense, ¿cómo escribiríamos? Un tercio a la cuánto me da igual a 9, ¿sí? Fíjense que lo primero que tendría que hacer es invertir el número. Entonces el menos me indica que invierte. Y después 3 a la cuánto me da 9 al cuadrado. Quiere decir que el resultado es menos 2. Bien, ahora vamos a ver otros que son un poquito distintos. Por ahora les voy a mostrar esos dos. Bien, tenemos el logaritmo en base 25 de 5. Ojo, porque la base es 25, ¿sí? Entonces yo tendría que escribir 25 a la cuánto
me da 5, ¿sí? Bien, acuérdense que siempre esta es la base, yo no puedo cambiar los números como yo quiero. Bien, y vos me decís, no, pero si yo al 25 lo elevo, me quedan números más grandes. Entonces yo te preguntaría, ¿y vos qué le harías al 25 para llegar a 5? Y yo le sacaría la raíz cuadrada. Bueno, la raíz cuadrada se puede expresar como un exponente, ¿sí? ¿Cómo se va? Cualquier raíz se puede expresar como un exponente. ¿Cómo se va a hacer? Es un exponente que es una fracción donde arriba hay un 1, ¿sí? Y abajo el índice de la raíz. Ustedes me dijeron raíz cuadrada. La raíz cuadrada, el índice es un 2. Quiere decir que 25 a la 1/2 sería lo mismo que la raíz cuadrada de 25. Este 2 que no se escribe es este 2 que está ahí abajo, ¿sí? Lo mismo si fuera cúbica, todo. Quiere decir que ¿cuál es el número que yo puse como exponente? El 1/2. Entonces recuerden que cuando yo voy de un número más grande a un número más chico, como tengo que sacar raíz, siempre va a ser 1 sobre. Y después me fijo qué raíz. Fíjense acá. 27 a la ¿cuánto? Me da 3, ¿sí? Bueno, primero me doy cuenta que como lo tengo que achicar el número, voy a sacar una raíz. Entonces ya le pongo el 1 sobre. Y después digo, ¿qué raíz? Y la raíz cúbica de 27, ¿sí? Quiere decir que este número que figura acá va a ser 1/3. Bien, entonces recuerden que si tengo que invertir, o sea, si uno es fracción y el otro no, el logaritmo va a ser negativo, ¿sí? Y si tengo que sacar una raíz, el logaritmo va a ser 1 sobre, no pongo qué, porque ahí va a ir el índice de la raíz, ¿sí? Si es raíz cuadrada irá un 2, raíz cúbica un 3 y así. Vamos a ver el último, que es el más difícil de todos. Bien. Lo primero que yo pongo acá, primero les quiero decir que esto que yo pongo acá no es necesario que ustedes lo escriban en un ejercicio. Yo solamente lo pongo para que ustedes vayan viendo por qué son estas respuestas. El que se da cuenta de la respuesta directa no tiene que hacer todo esto. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver el último. Fíjense, yo tengo 1 sobre 81 a la ¿cuánto? Es igual a 9, ¿lo ven? Entonces, fíjense que primero me doy cuenta que lo tengo que invertir. ¿Por qué? Porque uno es fracción y el otro no. Dijimos que cuando se tiene que invertir, el logaritmo es negativo. Así que ya le pongo el menos. Pero a su vez nos damos cuenta que para llegar de 81 a 9, tengo que sacar una raíz. ¿Y cómo dijimos que era cuando había que sacar una raíz? 1 sobre. Entonces pongo 1 sobre. Ven que me da, este caso me da las dos cosas, ¿no? Negativo porque hay que invertir y 1 sobre porque hay que sacar la raíz. Bien, ¿y qué raíz de 81 es 9? La raíz cuadrada. Quiere decir que es menos 1/2. Menos 1/2 va a ser la respuesta de mi ejercicio, ¿sí? Recuerden que este paso es solo para entender, no es necesario que lo hagan cuando resuelven un ejercicio.